Mirad, muñequeras, acabo de hacer este lindo zapatito, súper bonito, para nuestra Alfonsi. Es un zapatito de enfermera. Vamos a hacerlo en un momento. Vamos a necesitar los patrones, que ya sabéis que los dejaré gratis en el grupo de Facebook, el taller de Amparo, y también en el grupo de Facebook, el taller de Amparo Muñecas con Estilo. Mirad, vamos a coger el patrón y en un cartón que sea un poquito resistente vamos a dibujar nuestra suela. Os recuerdo que tenemos derecho e izquierdo, ¿vale? Tenemos que ponerlo en una parte de un lado y en la otra parte del otro. Yo ya tengo hecho este que sería el derecho de la pequeña. Bien, pues una vez que lo tenemos marcado, vamos a coger un trocito de tejido. Yo voy a utilizar el que le he puesto en el trajecillo. Y vamos a poner pegamento en barra. Y sobre este pegamento vamos a colocar el trocito de tejido. Y lo vamos a dejar que vaya cogiendo un poquito de cuerpo. Mientras vamos a hacer la pala o la parte alta del zapato. Mirad, también en el mismo tejido he dibujado el patrón dejándole márgenes de costura y ahora voy a coger un trocito de fieltro y voy a poner derecho con derecho. Voy a ir a la máquina de coser y voy a coser desde el margen de costura, daremos toda la vuelta por aquí y finalizaremos en el margen de costura. Voy a hacerlo y vuelvo rápido. Pues listo, vamos a recortar todo el exceso de costura de la parte que hemos terminado de coser. Las marcas del bolígrafo borrable las podemos quitar con la plancha o con un secador de pelo. En la parte de dentro, en la parte redondita, vamos a dar aquí unos piquetes. Y ahora vamos a poner derecho con derecho y vamos a unir las piezas laterales. Mirad, cogeremos de una parte y de la otra y vamos a colocarlo de esta forma. Haremos coincidir la línea de costura para que nos quede bien rematadito y vamos a poner una línea con otra línea. Y vamos a pasar un pespunte desde aquí en línea recta hasta el final. Voy a hacerlo y vuelvo rápido. Hecho. Cortamos el margen de costura y también los hilillos que nos molesten. Y ahora vamos a poner derecho con derecho de esta forma. Haremos coincidir la costura central. Y aquí le vamos a pasar un pespunte para asentar bien la costura. Y así nos resultará más fácil llevarlo de nuevo a la máquina para pasarle un pespunte por la parte de abajo. Vamos aquí a sacar bien esta costura. Y listo. Y ahora, una vez que ya lo tenemos así, vamos a ir a la máquina de coser y por esta marca que tenemos hecha vamos a pasar un pespunte por todo el contorno. Y una vez hecho este paso vamos a recortar como a 2-3 milímetros de la zona donde acabamos de coser. De esta forma nos va a quedar pegadas las dos piezas y nos va a resultar más fácil unirla al zapatito, a la suela. Pues así nos queda, ¿veis? Súper fácil. Ahora vamos ya a ponérselo a la suela del zapato.
vamos a recortar todo el exceso de tejido. Cogeremos el patrón y haremos una marca en el centro. Con la pistola de silicona caliente vamos a empezar a unir estas piezas y vamos a hacerle también aquí otra marca. Una marca será la costura y la otra marca doblamos a la mitad y aquí volvemos a hacer otra marca. Ahora haremos coincidir la marca del zapatito con la marca de la suela. Ponemos un poquito de silicona y unimos estas dos marcas. Nuestra guía va a ser el pespunte. Ese es el que vamos a ir pegando a la suela del zapato. Hacemos igual con la parte de atrás. Ponemos aquí un poquito y unimos marca con marca. De esta forma. Y ahora vamos a pegar la parte de dentro. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Y ya tendríamos hecha la forma del zapato. ¿Veis? Súper rápido, fácil y queda súper bonita. Así nos va quedando. Vamos ahora a ponerle la suela. Yo voy a utilizar un trocito de goma eva blanca. Voy a ponerle silicona en la suela. Y lo pego. Estos son trocitos de goma eva que tengo de cuando hago las fufuchas, que me van quedando trocitos y los voy guardando. Y para cositas así me viene muy bien. Recortamos. Se me olvidó comentaros que a la muñeca Julia yo le puse unas deportivas de las que compramos, pero como muchas de vosotras no tenéis acceso a ese tipo de material, decidí hacer este zapatito. Pero si queréis ponerle ese tipo de zapatitos ya hechos, también quedan muy bonitos. Dejadme en comentarios qué os parece la idea de hacer zapatitos diferentes a los comprados. Mirad, estos son los que yo le puse a la enfermera Julia. ¿Veis? Son unos deportivos de tela que son muy monos y se los puse también en vaqueros. Prácticamente eran unos iguales que estos. Los compro en AliExpress, en Amazon o en Shein. Si queréis que os deje los enlaces de donde yo los compro, me lo dejéis en comentarios y os lo paso sin ningún problema. Ahora voy a coger en esta ocasión un bies, pero podéis ponerle picunela o lo que os guste. Voy a tomar la medida del contorno y ahora voy a abrirlo y voy a pegarlo con silicona para que no se me quede abierto por la parte del centro. Pondré un poquito, no todo, lo iré haciendo por puntos y simplemente lo voy a cerrar. También le podemos pasar un pespunte a máquina si queremos. Simplemente es que quede cerrado para que no se quede abierto y se vea feo una vez que esté colocado en el zapato de la muñeca.
y así ya estará pegado. Ahora vamos a ponérselo al zapato. Mirad, por la parte de atrás vamos a coger más o menos en el centro y vamos a poner un poquito de silicona. Y la guía de esta forma de pegarlo va a ser la suela del zapato. No lo voy a pegar por todo, solamente lo voy a pegar por la parte de abajo, por la parte de lo que pega la suela. La parte de arriba lo voy a dejar abierto, o sea, sin pegar, porque creo que queda más bonito. Vamos a ir haciéndole la forma con los dedos y metiendo también el dedo por la parte del zapato. Así le vamos a dar esa 3D o esas 3 dimensiones que necesitamos para que la muñeca pueda meter su pie sin ningún problema. La silicona aquí la tenemos que poner con mucho cuidado porque ya veis que es una pieza muy pequeña y no queremos que se nos vea por la parte de arriba, por la parte de delante. La vamos pegando y vamos ayudándonos con el dedo para que nos quede tridimensional. Cortamos y rematamos. Y ya tenemos colocado el bies. Como veis queda súper bonito. Ahora le quitamos este hilván que le hicimos aquí. Y listo este zapatito para que lo luzca nuestra Alfonsí súper bonito. Después le quitaré las marcas de bolígrafo borrable, pondré el secador y se las quitaré. Pero ahora, para que no se haga muy largo este tutorial, solamente quiero ver que veáis cómo queda el zapato terminado. ¿Veis? Así de bonito. ¿Qué os parece? Vamos a probárselo a nuestra pequeña, veréis qué guapa queda. Pues mirad, así le quedan. Monísimos, la verdad es que están de dulce y además se mantiene de pie incluso con los zapatitos. Vamos a hacerle los bajalenguas que están hechos en un momento y que son súper fáciles de hacer. Mirad, yo utilizo estos palitos de madera que tienen 114 por 10,2 milímetros. Lo compro en bazares y son sumamente pequeñitos. Si no tenéis este tipo de palitos, pues cualquier cosita que tengáis, le hacéis aquí un palito finito de madera, le hacéis aquí un redondito, incluso las brochetas también os sirven. Voy a medir la altura de este bajalenguas, que lo voy a hacer por aquí, y voy a cortar. Se corta muy fácil. Voy a hacer otro aquí y le voy a poner 2. Y simplemente lo pondremos en el bolsillito, sin más. Ya veis, un detalle que la verdad es que le queda buenísimo. Bueno, pues ahora ya vamos a hacerle el siguiente y último detalle o último complemento, que será un bolsito donde además Alfonsí lleva un montón de cositas para los cuidados de los enfermos. Material sanitario. Vamos a ello.